Bienvenidos a la tercera entrega de este resumen del canon neorreaccionario. El tercer texto es un pequeño resumen de filosofía reaccionaria del tamaño de un planeta. La traducción del título no es literal, pero he querido recoger el sentido que le da el autor. Un autor que por otro lado no se puede decir que sea neorreaccionario, aunque desde posiciones alejadas sería bastante poco distinguible. Es un autor independiente que parece moverse innegablemente en la esfera de la derecha, en algunas cuestiones al menos, y supongo que el compilador de los textos eligió este porque tras los duros huesos de Nick Land y Moltke, pues vamos a disfrutar de un resumen claro y breve de filosofía neorreaccionaria. Sin más, os dejo con el texto. Yo recuerdo que pienso reseñar absolutamente todo el canon neorreaccionario y que por supuesto seguiré subiendo contenido tras el largo parón, no solo relacionado con teoría política, sino también con los otros temas que se pueden encontrar en el canal. Así que si te parece interesante, no es tan importante que te suscribas como que hagas llegar cada vídeo a donde creas conveniente. Vamos a ello. Pequeño resumen de filosofía reaccionaria del tamaño de un planeta. 3 de marzo de 2013. Scott Alexander. Desde hace tiempo he intentado presentar un argumento contra el pensamiento reaccionario. Mucho de lo que voy a decir es políticamente incorrecto y ofensivo. Las personas que vivían en las sociedades antiguas pensaban, obviamente, que sus sociedades eran grandiosas. Deberíamos sospechar de la hipótesis que dice que por fin vivimos en una época en que de verdad hemos descubierto la verdadera filosofía política y estamos en lo cierto. Sí que parecemos tener una ventaja. Si decías algo contra el emperador chino, perdías la cabeza. Si decías algo contra el camarada Stalin, te mandaban a Siberia. Lo bueno de la democracia occidental es que es un mercado libre de ideas. Todo el mundo critica algún aspecto de nuestra sociedad. Noam Chomsky construyó su carrera criticándola y se hizo rico y famoso. Pongamos que volvieses a la Rusia de Stalin y dijeses: creo que la gente no respeta lo suficiente al camarada Stalin. No hay suficiente stalinismo en este país. Necesitamos 2 Stalin, o mejor, 50 Stalins. Felicidades, has encontrado una forma de criticar al gobierno de la Rusia stalinista y salirte con la tuya. Si criticas a la sociedad diciendo que sigan haciendo lo que hacen pero con más intensidad, la sociedad te reconoce como un aliado y te premia por ser un iconoclasta. Solamente te metes en problemas si les dices algo que no quieren oír. La sociedad occidental ha estado avanzando hacia la izquierda al menos en los últimos siglos. Si ves que la sociedad se dirige a la izquierda y les dices: creo que deberíamos ir a la izquierda más rápido, el doble de rápido, 50 veces más rápido, la sociedad te tendrá por un revolucionario y te dará una cátedra. Si sugieres que a lo mejor debería cambiar de dirección e ir exactamente al lado opuesto, puede que tengas problemas. Si necesitas pruebas, sugiere reimplantar la segregación o la esclavitud y disfruta de la libertad de expresión. En América hará que te despidan y que casi todo el mundo te margine. La principal diferencia entre la democracia liberal moderna y las sociedades represivas más antiguas es que aquellas reprimían cosas que no te gustan. Por tanto, así parece que no hay represión. Ya que vives en una sociedad represiva, deberías desconfiar de toda la información que procede de escuelas, medios de comunicación y libros populares en relación a temáticas donde está ocurriendo esa represión. Nos referimos, por lo menos, a política, historia, economía, raza y género. Ya que la raza es el tema tabú por excelencia en nuestra sociedad, será nuestro ejemplo más sencillo. Casi todos nuestros datos sobre las razas provienen de programas de sociología en las universidades, es decir, los departamentos más izquierdistas de las instituciones más izquierdistas del país. La mayoría de estos departamentos de sociología tienen la misión explícita de existir para combatir el racismo. Muchos sociólogos que estudian las razas te dirán abiertamente que entraron en la profesión para contribuir a la cruzada contra el racismo. Imaginen un laboratorio Pfizer cuya misión explícita fuera probar que sus medicamentos no tienen efectos secundarios y cuya plantilla hubiese estudiado farmacología específicamente para luchar contra la malvada creencia de que los medicamentos de Pfizer tienen efectos secundarios. Imagina que este laboratorio te presenta un estudio que demuestra que el último medicamento de Pfizer no tiene efectos secundarios. Sabemos que con buena parte de la investigación médica ocurre lo siguiente. Hay estudios que levantan mucha expectación y que todos quieren ver publicados, y estudios que resultan decepcionantes y nadie publica, porque el científico no lo envía o porque las revistas no desean publicarlos.
Si esto ocurre constantemente en la investigación médica, a pesar de todo lo que se hace por prevenirlo, ¿crees que no ocurre en la investigación sociológica? Si resulta que un estudio muestra evidencia de que las creencias racistas son correctas, ¿crees que alguien va a enviarlo a alguna revista importante firmado con su nombre? Así que cuando la gente proclama que la ciencia moderna ha descartado el racismo y que no hay ninguna evidencia que lo sostenga, deberíamos considerar esto una prueba del mismo nivel que si una persona del año 1900 dijese que la ciencia moderna ha confirmado el racismo y que no hay rastro de evidencia contra el mismo. No pretendo decir que el racismo esté en lo cierto, pero es útil reconocer cuando una opinión está siendo censurada. De cualquier modo, ¿no es obvio que la sociedad moderna es superior a las anteriores? La mayoría de países parecen ser 100 veces más ricos desde el año 1700. La incidencia de algunas enfermedades casi ha desaparecido y la esperanza de vida ha aumentado. Pero esto puede atribuirse exclusivamente a la tecnología. Las poblaciones son más ricas hoy en día porque tienen computadores que calculan con toda precisión emisiones de radiación que matan células cancerígenas, mientras que en 1700 las sanguijuelas eran el culmen de la tecnología. El mundo es más pacífico hoy en día, pero ¿hasta qué punto se debe a la existencia de redes de comercio globales que hacen la guerra poco provechosa y de armas nucleares que hacen que ninguna guerra se pueda ganar? Hablemos ahora de seguridad. Este es uno de los temas preferidos de Moltke, a quien le gusta citar el siguiente texto de un criminólogo escrito en 1876. Nunca hubo, en ninguna nación de la que tenemos registros, un periodo en que la vida y la propiedad estuviesen tan seguras como la actual Inglaterra. Fin de la cita. Las estadísticas de crimen en Gran Bretaña parecen respaldarle. Si esto es cierto a pesar de la tecnología. Si las tasas de criminalidad se han multiplicado por lo menos por 100, esto es cierto a pesar de que el país es más rico, incluso con bases de datos de ADN o huellas dactilares que no existían en 1876. Esto sugiere que había algo inherente a la sociedad victoriana, a su política o su gobierno, que hacía de Gran Bretaña un lugar más seguro que la moderna y progresista. La educación es otro ejemplo de algo en lo que estamos seguros de ser mejores, pero echa un vistazo a la prueba para entrar en Harvard del año 1899. Y recuerda, no puedes usar calculadoras. Podéis encontrar esta prueba en la descripción del vídeo. Yo tuve un SAT bastante por encima del estudiante medio de Harvard de hoy en día, pero no podría ni empezar a contestar a ese examen. Puedes argumentar, bueno, es obvio que no valoramos el latín y el griego, la aritmética, la geometría y la geografía tanto como antes. Tenemos otros valores. Perfecto. Dime que están aprendiendo los chicos en nuestros institutos que sea tan complejo e impresionante como lo que has visto en ese test, y que creas que los estudiantes del siglo XIX en Harvard no sabían hacer mejor. También puedes leer, por diversión, la lista de presidentes multilingües de los Estados Unidos en la Wikipedia. Puede argumentarse que si quizás la aristocracia victoriana estaba mejor educada que nuestra clase alta actual, compensamos el desequilibrio ya que la educación está más distribuida entre las clases bajas. Seguro que esta opinión también será apoyada por los cientos de jóvenes urbanitas que sin duda estarán leyendo este blog por su interés masivo en filosofía política abstracta. Así que mucho de lo que presumimos resulta ser consecuencia de mayores niveles tecnológicos, y en otras cosas como seguridad y educación directamente estamos equivocados. Esto nos deja únicamente un par de ventajas, que somos más libres, menos racistas y sexistas, más humanos. Uno de los resultados más sólidos proporcionados por la ciencia social han sido las grandes y persistentes diferencias de ingresos entre grupos. 3 grandes hipótesis se han planteado para explicar las diferencias entre los afortunados que resultan estos grupos: las externas, las culturales y las biológicas. La hipótesis externalista dice que las diferencias entre grupos se deben a la situación en la que se encuentran. A veces son naturales, pero en nuestros tiempos los externalistas se centran en las condiciones humanas, como el colonialismo y la opresión. Los blancos tienen mejores resultados porque partieron con ventaja y la usaron para darse privilegios. Los negros fueron desafortunados porque se vieron atrapados con los blancos, que hicieron lo posible por oprimirlos. Los culturalistas proponen que los diferentes resultados de los grupos se deben a sus tradiciones y creencias propias. Como los externalistas, enlazan el pasado y el presente, diciendo que, por ejemplo, los valores que sirvieron para que China construyese una exitosa civilización son los mismos que mantienen hoy en día una China fuerte. Los biologicistas atribuyen las diferencias entre grupos a factores genéticos. ¿Quién tiene razón? La posición externalista tiene muchos agujeros. Si miramos la brecha salarial entre blancos y negros en Estados Unidos desde 1974 al presente,
A sabiendas de que la opresión de los negros se ha reducido drásticamente desde entonces, vemos que la brecha es la misma. Y resulta que no todas las razas sufren esta brecha salarial. Los judíos y asiáticos también sufrieron discriminación cuando llegaron a los Estados Unidos, pero ambos grupos se recuperaron y ambos tienen mejores resultados que los blancos. Estas diferencias entre grupos de inmigrantes tienen una fuerte correlación con el éxito de sus países de origen. El Japón es muy rico y avanzado, Europa también lo es bastante, Latinoamérica no tanto y África es la menos rica de todos. Y de hecho encontramos que a los americanos de origen japonés les va mejor que a los de origen europeo, y a estos a su vez mejor que a los de origen latinoamericano, etc. Es sorprendente que los blancos consigan modular su racismo de forma tan precisa, especialmente cuando esto implica discriminarse a sí mismos. Los grupos más desafortunados tienden a tener mayores índices de embarazos en la adolescencia, uso de drogas y violencia intragrupal, incluso cuando comparamos estratos con los mismos ingresos. Es decir, si tomamos afroamericanos y americanos de origen chino que cobren $60.000 al año, los chinos tendrán mejores resultados en los factores que hemos nombrado. Por tanto, no se deben exclusivamente a los efectos de la pobreza. No me detendré en la hipótesis biologicista durante mucho tiempo porque me asusta. Deja mucho sin explicar. Los ingleses e irlandeses han tenido un éxito muy distinto, pero atribuirlo a las diferencias entre dos ramas ligeramente distintas del árbol indoeuropeo parece una mala explicación, aunque Conquistador no está de acuerdo conmigo. Conquistador parece ser un usuario que comenta los artículos de Scott Alexander. Estos comentarios se pueden encontrar fácilmente. Pero por ahora me quedo con que la hipótesis biologicista es falsa. La hipótesis culturalista evita los errores de las otras dos. Y a pesar de lo que el progresista medio te diría, la hipótesis culturalista no es tan racista. En lugar de atribuir a las condiciones geográficas o naturales el éxito o fracaso de los grupos, se centra en los conjuntos de memes que esos grupos terminaron adoptando. Pongamos que aceptamos la hipótesis culturalista. ¿Qué políticas sugiere? No parece una mala idea exponer a los guineanos, por ejemplo, a los memes chinos, hasta que igualen a estos en salario, embarazos en la adolescencia y tasas de crimen. Esta ha sido la estrategia de los Estados Unidos durante la mayoría de los últimos siglos, la asimilación. Funcionó con los irlandeses, con los italianos y con la cuarta y quinta generación de asiáticos, también con los judíos, y debería funcionar con los demás. Pero los progresistas empezaron a demonizar la asimilación y esto impide que la solución natural a la desigualdad que también funcionó con esos grupos funcione hoy en día con hispanos y negros. La inmigración no ha de ser un problema. En una sociedad saludable, los inmigrantes tienen incentivos para asimilar la cultura mayoritaria, pero en una sociedad como la nuestra la asimilación es imposible. Hay países mucho peores que América, por ejemplo, el Afganistán tribal. Su cultura trata a las mujeres como propiedad, promueve el establecimiento de la Sharia e incluye asesinatos de honor. Tienden a matar apóstatas del Islam y a no musulmanes. Si importamos a un puñado de ellos, esta cultura hará de América un país peor. Y la cosa no acaba aquí. Ya que tenemos una democracia, eventualmente quien viene gana su derecho a votar. Quienes tienen valores diferentes a los nuestros votarán por leyes diferentes. Imagina un país llamado Conservia, un imperio de 1.000 millones de habitantes. Todos son cristianos evangélicos que odian el aborto, la homosexualidad, la evolución y están en contra de los programas sociales. Cada año, cientos de conservianos entran en América, y su presidente les da la bienvenida con amnistías que les garantizan la ciudadanía. Como resultado, el sitio en el que vives gradualmente se hace más conservador. Como ellos votan 90% republicano, entre ellos y los republicanos nativos consiguen fácilmente mayorías. Además, todos ellos defienden la siguiente joya: a todos los conservianos que estén ilegalmente en los Estados Unidos debe otorgárseles derecho a voto, y no se debe poner ninguna barrera a los conservianos que quieran seguir llegando. ¿Sería esto justo para los americanos? ¿En realidad no es esta situación poco realista? No tanto. Los afroamericanos votan 90% demócrata, 93% en las últimas elecciones. Los latinos votan entre 70 y 80% demócrata. En comparación, los blancos votan 60% republicano. Nada de esto es un argumento contra la inmigración. Es un argumento contra la inmigración de grupos poco exitosos y con valores notablemente distintos a los americanos.
Estados Unidos tenía una política de este tipo llamada Acta de Inmigración de 1924. El principio que sostenía es que los grupos compatibles con los valores americanos y que fueran relativamente exitosos podrían entrar fácilmente al país. El resto de grupos no tan fácilmente. En una visión del mundo externalista y progresista, la mejor manera de ayudar a los desfavorecidos es eliminar la influencia de los grupos mayoritarios privilegiados. En una visión culturalista y reaccionaria, la mejor manera es maximizar la influencia de los grupos exitosos sobre los desfavorecidos. Esto nos invita a reexaminar el colonialismo. Supón que te vas a reencarnar en una persona negra. Puedes elegir cualquier país para nacer. En mi lista estarían Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si solo puedes elegir países con mayoría negra? Algunos me vienen a la mente: Kenia, Tanzania, Botswana, Sudáfrica, Namibia. Y algo que tienen en común estos países es que todos fueron fuertemente colonizados por los británicos. Compáralos con el único país africano que nunca ha sido colonizado, Etiopía. Sí, la colonización tuvo episodios horribles. Por ejemplo, Leopoldo II. Pero tras él llegó un periodo de 50 años, el único en la historia en el que el Congo fue un lugar bueno para vivir. Mencius Moldbug suele citar un artículo del Times de 1950 que alaba la paz y prosperidad del Congo, poniéndolo como modelo. Entonces, en 1960 llegó la independencia, y no sé qué ocurre después porque la serie de guerras civiles y genocidios es tan horrible que no puedo soportar leer sobre el tema. Miremos a China. Han estado colonizando África en silencio durante una década, y el continente nunca ha estado mejor. Ha sido genial para China, una gran inyección de capital y tecnología para África, y a nadie podría habérsele ocurrido una mejor intervención humanitaria. ¿Y por qué Occidente no lo ha hecho? Porque cada vez que se ha sugerido la idea, los progresistas la han bloqueado. Cualquier aristócrata europeo del XIX que observase la situación actual diría que Israel está siendo un terrible colonizador. No está obteniendo beneficios ni recursos de sus colonias. Supón que un psicópata llegase a primer ministro de Israel y declarase lo siguiente: vamos a anexionarnos los territorios palestinos. Todos los palestinos serán israelíes con la mayoría de derechos que ello conlleva, excepto porque no podrán votar. Si alguien se manifiesta contra Israel, le dispararemos. Si alguien comete un crimen, le dispararemos. ¿Qué ocurriría? En primer lugar, muchos recibirían un tiro. Y luego, los palestinos quedarían en la misma posición que el resto de árabes israelíes, excepto por el derecho a votar y que recibirían un tiro si protestan. Pero esto es vastamente superior a su situación actual. No han de preocuparse por bloqueos, pasaportes, sanciones o depresión económica. La única preocupación es si reciben un disparo, y pueden evitarlo no hablando mal de Israel. Óptimo, probablemente no. Bastante mejor que la situación actual, posiblemente. Mencius Moldbug usa la fábula de Fnarl, un alien omnipotente e invulnerable que se convierte en dictador de la Tierra. Solo quiere explotarla para extraer tanto oro como pueda. Se plantea usar a los humanos de esclavos para sus minas, pero se da cuenta de que ya hay establecida una buena economía, así que deja un impuesto del 20% en toda transacción, ya que algo superior dañaría la economía, y usa ese dinero para comprar oro. Fnarl no necesita atacar la libertad de expresión, que conspiren contra él. Es omnipotente e invulnerable. Prohibir la libertad de expresión solo le costaría dinero para una policía política, que no podría usar para comprar el oro que tanto desea. Los británicos colonizaron Palestina por varias décadas. Intentaron el enfoque de Fnarl. No vais a tener la independencia, seguid a lo vuestro si no queréis un tiro. Funcionó bastante bien. ¿Por qué no iba a funcionar ahora? En resumen, por el progresismo. Durante 50 años los progresistas les han estado diciendo a los países colonizados que si alguien te coloniza es lo peor que te puede ocurrir. Si no fuera por el progresismo, Israel podría haberse anexionado Palestina sin mayor crisis humanitaria de la que tuvo Nueva Zelanda al ser anexionada por Inglaterra. Lector, imagina que te acaban de detener por robar un automóvil. El juez te da dos opciones: 5 años de cárcel o 50 latigazos. No me gusta que me fustiguen, pero elegiría los latigazos sin pensarlo. Además de ser mejor para mí, sería mejor para la sociedad. Sabemos que aquellos que pasan tiempo en prisión tienen más probabilidades de seguir siendo criminales, y además más hábiles. Y cada año de condena le costaría al Estado $50.000, más de lo que cuesta una matrícula anual de Harvard.
Algunos reaccionarios han intentado aplicar el mismo argumento a la guerra. Imagina que durante la guerra de Vietnam se hubiese lanzado una bomba nuclear sobre Hanoi. La de Hiroshima mató a 150.000 personas. La guerra de Vietnam mató a 3 millones. Y tuvo otros efectos no mortales, desde violaciones y torturas hasta estrés postraumático. Bombardear Hanoi habría sido una muy buena alternativa. Suena feo, pero entre la Inglaterra colonial y los anticolonialistas Estados Unidos, adivina quién pacificó Irak en 3 meses con solo 6.000 bajas y a quién le costó 5 años restablecerse e hizo morir a 100.000 personas en el proceso. Hablemos de sexo. Incluso los reaccionarios que están muy interesados en diferencias biológicas no dicen que las mujeres sean intelectualmente inferiores a los hombres. Las encuestas muestran que las mujeres, de media, eran más felices hace 50 años. Los matrimonios progresistas donde hombres y mujeres se reparten las tareas tienen un 50% más probabilidades de terminar en divorcio. Lo mismo para matrimonios donde hombre y mujer trabajan fuera de casa. Los reaccionarios dicen que aunque no hay diferencias intelectuales, hay diferencias emocionales, pero yo apostaría a algo más sencillo. Todo matrimonio implica conflicto. El concepto de género tradicional divide los roles de forma complementaria para minimizarlo. También hay una tercera hipótesis. Imagina que tuvieses estas dos opciones. Opción 1. Un trabajo desde casa, donde tú eres tu propio jefe. El trabajo consiste en pasar tanto tiempo como quieras con tus hijos y ayudarles a crecer y ajustarse al mundo adulto. Opción 2. Un trabajo en una oficina, donde tienes un jefe y más vale que le entregues el informe para ayer, si no quieres que eche tu culo a la calle y mejor no tengas ninguna queja al respecto. Asumamos que ambos trabajos te otorgan el mismo estatus social. Y ahora imagina que un puñado de personas te dice que solo los perdedores eligen la opción 1. Todos tus antiguos compañeros del trabajo 1 se pasan a la opción 2. Al final tú también eliges la opción 2, pero también tienes que hacer algo del trabajo 1, y además el ingreso extra resulta que no te está haciendo ganar más dinero en total. ¿Es tan difícil imaginar que tantas mujeres sean menos felices con este escenario? Además de ser mejor para las mujeres, los matrimonios tradicionales tienen otras ventajas, ya que permiten que los niños no pasen su infancia frente al televisor, y que al menos uno de sus miembros tenga tiempo de hacer cosas que todo hogar requiere, como controlar las finanzas, implicarse en la vida educativa de sus hijos y mantener el contacto con la familia. ¿Necesitan los hombres forzar a las mujeres a permanecer descalzas y encerradas en la cocina? No, no hace falta. Si dejásemos de optimizar los medios de comunicación para lanzar mensajes feministas, si dejásemos de oponernos a los retratos mínimamente positivos de las amas de casa diciendo que son sexistas o retrógrados, y si dejásemos de tener todo un lobby dedicado exclusivamente a empeorar el problema, quizás las cosas se arreglarían solas. Supón que fueses secuestrado por terroristas y necesitas que alguien organice el rescate. ¿Prefieres que se encarguen de esta tarea los mormones o los unitaristas? Esta pregunta no se refiere a si crees que un individuo concreto, mormón o unitarista, lo haría mejor para rescatarte. Se refiere a si quieres que la iglesia mormona o la unitarista coordine tu rescate. Yo elegiría a los mormones. Parecen efectivos a la hora de hacer las cosas. Los unitaristas serían un desastre. Alguien interrumpiría la discusión para preguntar si es justo usar la palabra terroristas, y no sería menos condenatorio llamarlos militantes. Robert Putnam se hizo famoso por descubrir que cuanto más diverso es un vecindario, menos personas votan, participan en voluntariado o hacen obras de caridad. Fue el estudio más grande sobre compromiso cívico en América, y casi todas las medidas eran peores en vecindarios diversos. Somos una cultura comprometida con la labor de subvertirse a sí misma. Nuestros héroes deben caer, nuestros rituales merecen burla. Comparemos esto con otras culturas antiguas. Si alguien en la Inglaterra victoriana gritaba «Dios salve a la reina», todo el mundo lo repetía, y lo decían en serio. Los reaccionarios van más lejos y exploran esta idea, y creen que ciertas culturas históricas sufrieron, con el tiempo, una optimización que aumentó su potencial unificador. Las 3 culturas que ponen de ejemplo son la China imperial, el catolicismo medieval y la Inglaterra victoriana. De nuevo, la idea reaccionaria no consiste en lavar el cerebro u obligar a los judíos a celebrar la Navidad, sino dejar de intentar que nuestra sociedad esté lo menos unida posible. Tomemos ahora el problema de la comunidad científica, que preocupa mucho a mis amigos de Berkeley. Hay mucho sesgo en las publicaciones, las estadísticas se hacen de forma confusionaria y por inercia, y las replicaciones se hacen demasiado tarde o no se hacen.
Ya que el sistema está formado solo por científicos y publicaciones individuales, nadie va a cambiarlo y la ciencia seguirá como está. Cuando se habla de reformar el sistema educativo, señalo que ahora mismo el incentivo de los estudiantes consiste en entrar en la universidad más prestigiosa, para que quien les emplee pueda justificar su decisión ante sus jefes si algo va mal, y el incentivo de las universidades consiste en hacer lo que sea por tener más prestigio. ¿Conduce esto a desperdiciar recursos y a una educación mediocre? Sí. ¿Podría un zar de la educación publicar ciertos decretos que condujesen a un sistema más eficiente? Fácilmente. Pero ya que no hay ningún zar de la educación, todo seguirá según el orden de incentivos que existe. Hay un patrón muy útil de agencia refactorizada en el que ves a los seres humanos como actores simples llevando a cabo un rol determinado por sus incentivos. Si el sistema tiene incentivos perversos, no se va a arreglar mágicamente. La única esperanza es que el sistema consiga a un zar, un incentivador no incentivado, alguien que controle a todo el sistema mientras a la vez se mantiene fuera de él. Todo el mundo se da cuenta de que nuestro actual modelo de gobierno está jodido y es corrupto. Seguimos eligiendo nuevos outsiders de Washington que nos prometen arreglar los problemas y eliminar la corrupción, y luego resultan tan corruptos como los últimos, porque si contratas a un nuevo actor para ejecutar un mismo papel, sus líneas serán exactamente las mismas. Un zar podría conseguir que las cosas se llevasen a cabo. ¿Sería el zar corrupto y avaricioso y tiránico? Probablemente. Pero si el zar nos dijese, voy a coger vuestros impuestos y gastármelos en un palacio gigante del tamaño de Versalles cubierto en oro, la respuesta adecuada sería, muy bien, ¿qué vas a hacer con los otros 180.000 millones que nos estás ahorrando? De hecho, la Casa Real Británica, que ya vive en un palacio gigante, según cualquier criterio proporciona al país más ingresos de lo que gasta. En un sistema democrático el incentivo consiste siempre en que el país se vuelva más progresista, porque el progresismo apela al mínimo común denominador. Puede haber intentos de reversión, revoluciones a lo Reagan, pero a lo largo de los siglos, democracia significa inevitablemente más progresismo. ¿Y quién será el zar? Probablemente el factor más importante es un punto de Schelling. Debería ser alguien sobre el cual todo el mundo esté de acuerdo en que tiene derecho a gobernar. Obama no es mala opción, pero me preocupa que sea demasiado progresista para tratar el trabajo con la seriedad que merece. Podríamos importar a la familia real británica, pero desde la Revolución Gloriosa se han puesto demasiado constitucionales para nuestros propósitos. Hemos alcanzado el objetivo que nos impusimos. ¿Es esta una explicación clara del pensamiento reaccionario? No. Me he enfocado en la filosofía política, pero la reacción es un movimiento filosófico al completo con muchas otras ramas. Empezamos por el argumento de que la cultura moderna probablemente no nos esté dando una visión imparcial acerca de sus propios méritos. Nos dimos cuenta de que muchos de los criterios que nos importan, el presente solo es mejor porque tenemos mejor tecnología. Además vimos que en otros criterios, a pesar de nuestra mejor tecnología, las sociedades del pasado nos superan. Hemos encontrado evidencia de que las sociedades que muchos llamarían racistas daban a las minorías mejores resultados, y las sociedades que muchos llamarían sexistas daban a las mujeres una mayor satisfacción según su propia percepción. También hemos visto que la unidad cultural es empíricamente un factor importante a la hora de construir comunidades e inspirar comportamientos prosociales. Y luego hemos investigado cómo podríamos replicar esas ventajas de las sociedades antiguas en un mundo que parece moverse inexorablemente hacia ideales progresistas. Dimos con la misma solución que ellos adoptaron: la idea de un monarca preferiblemente absoluto.